Ok, bueno, muy buenos días a todos otra vez. La tutoría de hoy es sobre circuitos cambiados, igual que la semana pasada, nada más que ustedes vamos a cambiar un poco, porque ustedes vamos a utilizar señales en corriente alterna. La idea aquí es, bueno, analizar diferentes tipos de circuitos, no todos, porque la otra semana, de hecho eso les iba a comentar, la otra semana, como el examen de activo se pasó para la semana 10, entonces la otra semana también se van a hacer tutorías sobre todos. El cronograma está para trabajar ya con el transistor MOSFET, pero debido a ese retraso, entonces vamos a seguir trabajando con diodos la próxima semana. Hoy vamos a comenzar con esto de circuitos con diodos en corriente alterna, con señales en alterno. Ese tema puede resultar un poco confuso, entonces, bueno, lo voy a explicar lo mejor posible, pero igual si tuvieran alguna duda o algo que no les quede claro, me dicen para devolverme. Ok, tenemos este primer circuito que dice, considerando el circuito de la imagen, determina la forma de onda de la tensión de salida, utilizando una señal de entrada cuadrada de más 20 voltios en el semiciclo positivo y de menos 10 voltios en el semiciclo negativo. Ok, entonces voy a comenzar primero dibujando la forma de la señal de entrada para que tengamos una idea de cómo se vería esa señal de entrada. Aquí en este punto tendríamos los 20 voltios y en este punto de acá estarían los menos 10 voltios. Ok, entonces, em, nosotros nos están viendo, bueno, primero que todo ven que la señal no es simétrica respecto al eje del tiempo, al eje del tiempo. Para arriba tenemos una magnitud de 20, para abajo tenemos una magnitud de 10. Entonces nos están viendo la señal de salida. La señal de salida viene siendo esta acá, que es su huevo. Sí es importante en estos casos considerar la polaridad de esa señal de salida porque nos la están dando en esa dirección. Entonces aquí sería el lado positivo y aquí sería el lado negativo. Ahora bien, lo importante aquí está primeramente en enfocarnos en el diodo. Este diodo que tenemos por acá. Como vemos, el diodo está ubicado de esta forma. Su lado positivo está arriba, su lado negativo está abajo. Em, ¿Qué nos dice eso? Eso significa que cuando la señal cuadrada esté en su semiciclo positivo, en este semiciclo positivo, ese diodo va a estar conduciendo. O sea, va a estar encendido, por decirlo así. Sin embargo, cuando el diodo esté la señal, perdón, está en su semiciclo negativo, entonces hay que hacer un análisis un poco diferente porque entonces ya ahí el diodo no estaré conduciendo, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, aquí en el circuito se puede dibujar la señal de entrada, la fuente de la señal de entrada, igual. Eh, Estos signos se los voy a poner acá, pero igual esto puede variar dependiendo de la forma de onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Voy a hacer el análisis para el semiciclo positivo.
y luego para el semiciclo negativo. Entonces, en el caso del semiciclo positivo, como les comentaba, debido a la manera en la que está dispuesto el diodo, este va a estar encendido y va a tener una caída de tensión. Entonces, estamos trabajando, asumiendo que estamos trabajando con un diodo de silicio que va a tener una caída de tensión de 0.7. Entonces, vamos a dibujar el circuito y se nos señala en la alterna. Para el semiciclo positivo tenemos 20 voltios en esta dirección. Vamos a tener el capacitor. Lo veo por acá. El diodo lo podríamos modelar como una fuente, igual que hemos hecho en las historias pasadas. Y por acá tenemos la resistencia. Y bueno, acá no me quedó mucho espacio, pero acá está la referencia, la Tierra. Entonces aquí tenemos una caída de 0.7. La fuente lo que tenemos son 5 voltios. Y tenemos también lo que sería la tensión en el diodo, porque el diodo pues, va a tener cierta caída de tensión también. Entonces, ¿qué es lo importante calcular en este caso? Bueno, para el semiciclo positivo hay que tener en cuenta que la tensión VO va a ser igual, consideramos que aquí está tierra, ¿verdad? Entonces el potencial acá abajo va a ser cero. Aquí tenemos la fuente 5 voltios que proporciona potencial de huevo y tenemos la caída de tensión en el yodo que proporciona otro potencial de 0.7 nuevo. Entonces al final la salida va a ser de 5.7 voltios. Mientras que otro dato que nos interesa es la tensión en el capacitor. Esa tensión en el capacitor, eh, ¿cómo queda? Queda, digamos, se puede hacer un análisis de mallas en esta malla que está por acá. Entonces tendríamos los 20, los menos 20, puede hacerlo de este lado, menos 20 voltios en la fuente, más la tensión en el capacitor, más los 0.7 del diodo, más los 5 voltios de la otra fuente. Y eso podrá dar igual a cero, ¿verdad? Entonces al final nos va a quedar que la tensión en el capacitor, o sí, la tensión en el capacitor serían esos 20 voltios de la señal de entrada menos los 0.7 del diodo menos los 5 de la fuente en CD. Eso al final nos va a quedar 20 menos 5.7 que nos va a dar como resultado 14.3. 14.3 voltios. Eh, ¿Verdad? Entonces, esa tensión VC es esto que está por acá. Ahora, ¿qué quiere decir esa tensión VC? Esa es la tensión, la máxima tensión a la que se va a llegar a cargar el diodo. Perdón, el diodo, el capacitor. El capacitor ese que tenemos acá, C1. Es la máxima tensión a la que se va a llegar a cargar este capacitor. Ahora, eso es en el semiciclo positivo, ¿verdad? En el semiciclo negativo, la cosa cambia bastante, porque entonces en el semiciclo negativo, ¿qué es lo que pasa? Debido a la dirección del diodo, en el semiciclo negativo, el diodo se va a comportar como un circuito abierto porque no se va a llegar a encender. Entonces lo que nos queda es esto. Vean, aquí voy a bajar el circuito. Creo que me queda un muy justo espacio, pero... o si quieren, mejor vean. Para que no quede tan justo espacio, lo voy a pasar a la próxima diapositiva porque se me está quedando muy pegado. Y ya casi me vuelvo ahí para verlo bien. Veámoslo aquí. Entonces, en el semiciclo negativo, lo que vamos a tener es lo siguiente.
Tenemos la fuente de tensión de entrada. Esta vez voy a poner la polaridad al revés, porque pues es una tensión de menos 10 voltios. Entonces aquí vamos a tener 10 voltios, pero con la fuente al revés. Luego, acá vamos a tener el capacitor. Seguimos por acá y tenemos la tensión de salida huevo. Aquí voy a poner la resistencia primero. Aquí tenemos la resistencia. Y, ok, recuerden la disposición del diodo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entonces, digamos, acá va a haber una tensión más pequeña de la que hay en este lado. Entonces, el diodo no va a tener no va a cumplir con llegar al potencial de contacto mínimo de 0.7. Entonces, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, al final, lo que nos va a quedar es algo como así. Em, Nos va a quedar la fuente de 5 de este lado con esto por acá, 5 voltios, ¿verdad? Ok. Y aquí tenemos la tensión del diodo. Ese, así sería como quedaría el circuito en el semiciclo negativo. Ahora, ¿qué es lo que hay que analizar? Nos están pidiendo la forma de onda. Entonces ya encontramos que la forma de onda en el semiciclo positivo, la tensión de salida va a ser 5.7 voltios. Y habíamos dicho que la tensión en el capacitor era de 14.3. ¿Verdad? Eso para el semiciclo positivo. Ahora, en el semiciclo negativo, ¿verdad? Como dijimos que el diodo va a quedar abierto, entonces la corriente por este lado, pues evidentemente va a ser cero. O sea, aquí no va a haber corriente. Al no haber corriente, pues todo se va a ir por la resistencia. ¿Qué significa eso? Que el capacitor ahora, en lugar de cargarse, lo que va a hacer es descargarse. Y en un por inicio, recordamos que el capacitor lo que tenía era una tensión, digamos que en el instante en el que la señal cambia, había una tensión en el capacitor de 14.3 voltios. Entonces, nosotros vamos a tomar este VC como 14.3 voltios. Aquí, otra cosa que es importante tener en cuenta, los capacitores se toman como que si fuesen ideales. Aquí no consideramos el tau, porque si nos ponemos a considerar el tau, hay que tomar en cuenta la frecuencia eh, para ver si realmente el capacitor tiene chance de cargarse por completo o descargarse por completo. Pero no vamos a considerar eso. Lo tomamos como que si fuese ideal, se carga instantáneamente y se descarga instantáneamente durante el flanco de cada flanco de la señal. Entonces, eh, si nosotros hacemos una malla en este circuito que está acá, voy a denotarlo con otro color. Si nosotros hacemos una malla partiendo desde aquí hasta aquí, nosotros podemos averiguar cuánto va a ser la tensión UO. Y ahí se me descontó un momento. Eh, ok, volviendo en esa malla, como les estaba diciendo, perdón ahí por la desconexión. Tenemos primeramente los 10 voltios de la fuente de la señal de entrada, ¿verdad? Luego, más la tensión del capacitor, más nuestro VO, que va a ser nuestra señal de salida. Acuérdense que el VO viene siendo la señal, la tensión que está en la resistencia, ¿verdad? Y por acá no vamos a hacer nada porque eso es un circuito abierto.
Digamos, yo de hecho esto lo podría eliminar, todo esto si quisiera, pero lo dejo ahí para que lo interpreten bien. Sin embargo, por aquí hay que tomar en cuenta que no fluye, no hay corriente, ¿verdad? Entonces, esto nos da que la tensión VO viene siendo los 10 voltios de la fuente menos los 14.3 del capacitor. Recordando, como les digo, que en este semiciclo negativo, el capacitor lo que hace es descargarse. Entonces, al final, esto nos va a quedar como menos 24.3 voltios en el semiciclo negativo. Entonces, esa es la tensión que vamos a tener en el semiciclo positivo de la señal. Entonces, ahora voy a dibujar nuevamente todo para que quede un poco más claro y ya sintetizar lo que nos está pidiendo. Entonces, tenemos aquí la señal de entrada. Bueno, voy a ponerle y señal de entrada. Ok. Recordando, ¿verdad? Esa señal de entrada aquí era 20, aquí era menos 10 y volvía a 20 otra vez. Entonces aquí tenemos 20 voltios, esos son voltios, eso es tiempo. Y acá tenemos menos 10. Esa es nuestra señal de entrada. Ahora, ¿cómo se comporta la señal de salida? Aquí igual tenemos, tenemos el tiempo y aquí tenemos la tensión. Entonces, ve que la idea de esto es como referenciarlo con el mismo periodo de la señal de entrada. Voy a hacer estos rayitos como para que sean de referencia. Ya luego las puedo borrar. Entonces, en el semiciclo positivo de la señal, habíamos dicho que la señal de salida debe ser de 5.7. Entonces, aquí nosotros hacemos esto y bajamos. Y en el semiciclo negativo, habíamos dicho, aquí está el resultado, que la señal de salida iba a ser de menos 24.3. Entonces, digamos que lo tenemos como por ahí. Entonces, acá, voy a ponerlo de otro color, tendríamos 5.7 voltios y menos 24.3. Ese es el semiciclo positivo y ese es el semiciclo negativo. Entonces, la idea acá es ver cómo cambia la señal. El circuito lo que hace es, bueno, primero que todo, en el semiciclo positivo la reduce un montón. Pasa de 20 a 5.7, ¿verdad? Eh, Mientras que en el semiciclo negativo más bien la aumenta. La aumenta, pero me refiero tipo, la aumenta hacia abajo. O sea, la haría más pequeña, más bien también. Porque pasa de menos 10 a menos 24.3. Eso recordando que debido a la tensión de la fuente más la tensión del capacitor. Se suman esas dos. Pues está la influencia de las dos tensiones, no solo la de la fuente. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Ok. De ese era lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? La
utilizando una señal de entrada cuadrada y nos piden encontrar la forma de onda de la tensión de salida. Luego tenemos ese otro ejercicio. Aquí hay diferentes tipos de ejercicios. Este dice, aquí ya trabajamos con una señal sinusoidal y no una señal cuadrada. Este ejercicio dice, dibuje la forma de onda de la tensión de salida, igual, hay que encontrar la tensión de salida para el siguiente circuito. En el primero tenemos una señal sinusoidal con un diodo de silicio, una resistencia y la fuente. Aquí nuevamente es importante considerar la forma en la que está dispuesto el diodo. El lado está en polarización inversa. Si la fuente está positiva, el diodo está en polarización inversa, no en polarización directa. Eso significa que no va a estar encendido en el semiciclo positivo. O sea que en toda esta parte de la señal el diodo va a estar apagado. Entonces, nuevamente, para el semiciclo positivo, para el semiciclo positivo lo que tenemos es lo siguiente. Señal sinusoidal, está por acá. Tenemos el diodo dispuesto de esta forma. Recordando que aquí lo que tenemos es una caída de 0.7, porque estamos trabajando con diodos de silicio, ¿verdad? Se asume, si no nos dicen nada, asumimos que estamos trabajando con diodos de silicio. Un valor de 0.7. Ok. Y aquí tenemos nuestra señal de salida. Pero bueno, ok, aquí dibujo el diodo, pero como les comentaba, como debido a la polaridad del diodo, aquí el diodo va a estar apagado. Entonces, como está apagado, nosotros lo podemos modelar como un circuito eh, abierto, que no conduciría a la corriente, como un switch, digamos como un switch, o como un abierto, mejor. Entonces al final esto va a quedar así, para el semiciclo positivo. Y bueno, aquí sale la siguiente salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ok, suponiendo también aquí que hay una corriente, ¿verdad? La corriente va a ser cero. Y la tensión de salida, como la fuente no llega a tener conexión con la tensión de salida, entonces la tensión de salida también va a ser de cero. Eso para el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo es diferente, porque entonces vean lo que tenemos en el semiciclo negativo. Dice, y la fuente se coloca al contrario, porque la señal estaría invertida, entonces el positivo va a este lado, el negativo va a este lado. Para este caso, el diodo ya enciende. Entonces tenemos nuestro diodo por acá, en una caída de 0.7. Tenemos la tensión de salida y tenemos la resistencia. ¿Verdad? Entonces tenemos más, menos, tenemos huevo. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, lo que nos interesa en este caso
Voy a, o sea, ¿cómo coloco esto? Voy a subir esto un poquito. Y, ciclo. Como en el semiciclo negativo el diodo sí está encendido, entonces ahí sí vamos a tener una corriente. Sí va a existir una corriente. ¿En qué dirección va a ir esa corriente? Pues en la dirección que apunta al diodo, porque como tenemos un diodo, el diodo nos va a definir esa dirección, que sería en esa que está ahí. Ahora, ¿cuál va a ser la tensión de salida? La tensión de salida que nosotros tendríamos ahí serían estos 20 voltios menos 20 voltios de la señal, que sería el tope, o sea, lo mínimo a lo que llega la señal es de menos 20 voltios. Y si nos vamos sumando por acá, aquí el diodo lo que aporta es una señal de tensión positiva, por decirlo así. Entonces, el diodo nos va a subir esto un poquito. Entonces aquí tendríamos más 0,7. Entonces al final, eso nos va a quedar como menos 19,3 voltios, ¿verdad? Esa sería nuestra señal de salida para el semiciclo negativo. Recordando, ¿verdad? Está la fuente de menos 20. La idea aquí es enfocarse en el límite. Nos podríamos enfocar en cada punto de la señal, en este lapso de aquí o en este otro lapso de acá, pero como lo que nos están viendo es la forma de onda, entonces no viene siendo algo muy necesario. Solamente sabemos que aquí lo que nos va a entregar la fuente en su pico más bajo va a ser menos 20 voltios hacia allá. El diodo nos quita, nos suma más bien 0,7, entonces la señal de salida va a quedar de menos 19,3. Y ahora dibujando la onda de la señal de salida, tendremos el tiempo, esta es la tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ok, hay que tomar como referencia la señal de entrada. Nada más aquí no me cupo bien como para poner los dos juntos, pero veámoslo así. El semiciclo positivo será todo esto. Entonces, sí, el semiciclo positivo lo que vamos a tener es una tensión de salida de cero. Por ejemplo, tenemos una tensión de salida de cero. Cuando se parte al semiciclo negativo, entonces eso lo que hace es bajar, la onda viene aquí y vuelve a subir. Y cuando llega al eje T otra vez, o sea, la onda pasa al semiciclo positivo nuevamente, como que si viniera aquí, entonces tenemos una tensión de cero otra vez. Y como es una señal periódica, entonces pues eso se repite, ¿verdad? Y recordando nada más acá que la tensión en este punto de la señal va a ser de menos 19,3. En este punto, aquí como al mínimo que llega la señal. Entonces, pasamos de esta señal de entrada sinusoidal que tiene más o menos 20 voltios, ¿verdad? Así va oscilando a esta otra, que en el semiciclo positivo de la señal de entrada es cero y que en el semiciclo negativo se convierte en menos 19,3 voltios. Ok, ahora tenemos la siguiente forma de onda.
Ok. Dice que aquí tenemos un circuito con una entrada rectangular. Es similar a la primera señal que vimos, nada más aquí tenemos 20 voltios en positivo y menos 5 voltios en el negativo. Entonces, ¿cómo se comporta este circuito? Bueno, nuevamente, primero hay que ver la manera, la polaridad en que está dispuesto el diodo. El diodo está hacia allá. Eso significa que si yo aquí le conecto una fuente, en este caso el tope de 20 voltios, y yo aquí le conecto una fuente de 20 voltios, pues aquí tendríamos 20 más esos 2 voltios, nos daría 22 voltios de este lado. Evidentemente el diodo no se va a encender con 22 voltios de ese lado, por lo tanto, lo que nosotros decimos es que en ese caso el diodo se comportaría como un abierto, o sea, simplemente no estaría conduciendo corriente porque estaría apagado. Entonces, para el semiciclo positivo, tendríamos una fuente más o menos 20 voltios. Esa es una fuente interna porque la señal varía de positivo a negativo, ¿verdad? Luego tendríamos el diodo que, como les comentaba, se va a comportar como un abierto. Aquí tendríamos nuestra resistencia y aquí sería la tensión de salida. Bueno, ajá. Entonces, esto vendría siendo huevo. Entonces, en ese punto, la señal de salida va a ser cero. O sea, tendríamos una señal de salida de 0 voltios para el semiciclo positivo de la señal de entrada, que es este. Bueno, aquí tenemos esta fuente de 2, pero en realidad no importa mucho porque al estar en abierto no hay corriente. Y la corriente básicamente sería, pues, cero, ¿verdad? La corriente viene siendo cero. Ahora, lo importante está en el semiciclo negativo. Lo importante está en el semiciclo negativo. Pero, eh, voy a dibujar el circuito primero, luego les explico un asunto por ahí para que lo tomen en cuenta. El semiciclo negativo. Entonces, en el semiciclo negativo, el diodo sí se va a encender. Ahorita les explico exactamente cómo darse cuenta si se va a encender o no. Porque, digamos, aquí nos están dando una fuente de menos 5 voltios. Pero, ¿qué pasa si en lugar de menos 5 voltios fuese, no sé, menos 1 voltio? ¿Cómo podemos asegurarnos de que efectivamente se va a encender en ese semiciclo negativo y no va a permanecer apagado? Eso es lo que les voy a decir si acaso. Entonces, y tendríamos una fuente en este lado, más o menos 5 voltios. Tendríamos la fuente de tensión en el CD. Tendríamos esto por acá. Tendríamos la tensión de salida y la resistencia. Aquí igual trabajamos con un diodo de silicio de 0.7. Entonces tendremos una caída de 0.7 y VO nos dan como la referencia de esta manera. Ok,
Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si el diodo va a encender o no? Nosotros sabemos que si, digamos, si nosotros analizamos y suponemos que aquí no fluye, o sea, vamos a ver cómo lo puedo explicar bien. Veamos nada más las tensiones. Imaginemos que no hay corriente fluyendo, no hay corriente circulando por el circuito. Entonces, nosotros sabemos que si hacemos una malla por acá, por ejemplo, tenemos los 5 voltios de esa fuente menos esos 2 voltios del... Voy a poner en lugar de 5. Menos esos 2 voltios menos 0,7, ¿verdad? Ok. Y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese caso, suponiendo que no existiera tensión en OVO. Ahora, aquí llegamos nosotros con eso. Nosotros, espera un momento nada más, porque creo que... sí, ujú, voy a cambiar un poco el dibujo. El circuito originalmente es así, ¿verdad? Para poder explicarlos un poco mejor. La tensión VI en un principio está de esta forma. Entonces, la fuente VI, digamos que es este, con el lado positivo para acá y el lado negativo para acá. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de tensiones a lo largo de eso, nosotros obtenemos esta ecuación que está acá. Menos la tensión VI menos los 2 voltios de la fuente menos 0,7 es igual a 0. Entonces, nosotros de ahí lo que podemos deducir es lo siguiente. VI perdón, menos 2 tiene que llegar a ser mayor a 0,7 para que el diodo se pueda encender. Si eso no ocurre, entonces pues el diodo no se va a encender, simplemente. Entonces, resolviendo esta ecuación está acá, al final nos va a quedar menos VI, tiene que ser mayor a 0,7 más 2. Y luego nada más despejamos el VI, multiplicamos todo por menos 1, entonces nos quedan menos 2,7 voltios. ¿Qué es lo que nos dice esto? Ok, esto lo que nos dice es que para que el diodo se llegue a encender, la tensión en la fuente VI tiene que ser menor a menos 2,7. Si es mayor a ese límite, entonces pues no se va a encender. Por eso es que con 20 voltios no se encendería. Si tuviéramos un voltio, tampoco se encendería. Si tuviéramos menos un voltio, como les comentaba hace un rato, que puede ser que aquí nos diera menos un voltio en lugar de menos 5, entonces el diodo tampoco se encendería. Necesita ser menor a menos 2,7. Acá en este caso, pues nos están dando menos 5, entonces claramente que se va a encender. Ahora, eh, ¿cuál es la tensión de salida que nosotros tenemos acá? La tensión de salida resultante. Bueno, para eso podemos hacer otra malla. Se podría deducir así a simple vista, pero vamos a hacerlo más completa. Ok. Tendríamos los 5 voltios de la fuente, viéndolo en ese circuito negro que está por acá, menos los 2 voltios de la fuente en CD, menos los 0,7, más la tensión VO, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces al final, VO va a ser igual
a menos 5 más 2 más 0.7. Entonces nos queda como VO igual a menos 5 más 2,7. Eso nos va a dar menos 2,3. Menos 2,3 voltios, si no me equivoco. Sí, menos 2,3 voltios. Esa va a ser la tensión que va a tener el circuito cuando el diodo se llegue a encender. Obviamente todo eso se ve afectado por esa fuente de 2 voltios que está aquí, ¿verdad? Si esa fuente de 2 voltios no estuviera ahí, el escenario sería un poco diferente. Y luego tenemos, vamos que me quedó suficiente espacio, pero ok, voy a dibujarlo por acá. Señal de salida. Señal de salida. Entonces, esa señal de salida, igual que las anteriores, en el semiciclo positivo de la señal, de aquí hasta aquí, nosotros hemos deducido que eso va a ser cero. Entonces aquí tendríamos una señal de 0 voltios. Ahí aproximadamente el dibujo. Y cuando la señal está en su semiciclo negativo, o sea, está en esta parte de acá, entonces ahí la tensión va a bajar a menos 2,3. Y luego así va a seguir continuando. Entonces aquí tendríamos menos 2,3 voltios. 2,3 voltios en este punto. Entonces, nuevamente, pasamos de una señal que en el semiciclo positivo tiene 20 voltios a tener 0. Y que en el semiciclo negativo tiene menos 5 a tener menos 2,3. Eso fue recortarlo. Ok. Luego, tenemos este otro circuito. Este otro circuito viene siendo bastante similar, nada más que vean la diferencia con el anterior. Vean la diferencia con el circuito anterior. En el circuito anterior nosotros teníamos la fuente de CD y el diodo en serie con la señal de entrada. Y la resistencia estaba en paralelo con todo eso. Mientras que ahora lo que tenemos en paralelo es el diodo y la fuente de CD, ¿verdad? Y está la resistencia acá, en serie con la señal de entrada. Tenemos una señal de entrada sinusoidal, ¿verdad? De 8 voltios pico. Y hay que, igual, ver la disposición del diodo. Eso es bastante importante porque así nos damos cuenta cuándo enciende y cuándo no enciende la, el diodo como tal, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que hace esta fuente de 4 voltios? Si la fuente de 4 voltios no estuviera, entonces la tensión de este lado del diodo va a ser cero, ¿verdad? Porque aquí asumimos que está conectado a tierra. Si la fuente de 4 no estuviera. Pero como la fuente de 4 está, entonces en este punto de acá, en este nodo que está aquí, la tensión siempre va a ser de 4 voltios. Porque la fuente está conectada a tierra. Entonces, eso hace que sea más difícil encender el diodo porque le estamos poniendo un potencial más alto al lado negativo del diodo. Entonces eso dificulta el hecho de encender el diodo. Pero como tenemos una fuente
llega hasta 8, pues entonces sí lo logramos encender. Ahora, nosotros sabemos que el potencial de contacto de un diodo es de 0.7. Entonces, si la tensión en este nodo de acá, en este nodo de acá, el nodo 1, si la tensión en ese nodo fuera de 0.7 o mayor a 0.7, mejor dicho, y no estuviera la fuente de tensión, entonces ya el diodo se enciende. Pero como está la fuente de tensión, entonces ahora vamos a ocupar mayor tensión para encenderlo. Entonces, la tensión para encender el diodo esa tensión para encender el diodo tiene que ser mayor a 4.7 voltios. ¿Por qué 4.7? Porque, bueno, como les comentaba, el diodo necesita de ser 0.7. Y la fuente, por la dirección en la que está, dificulta. Entonces, necesitamos 4 voltios más para poder encender el diodo de silicio. Entonces, al final se va a ocupar mayor a 4.7 voltios para encender ese diodo. Ahora, vamos a dibujar el circuito en el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo que está por acá. En el semiciclo positivo vamos a tener una señal sinusoidal, ¿verdad? Con una tensión pico de 8 voltios. 8 voltios pico. Tenemos la resistencia por acá. Tenemos la tensión de salida. ¿Qué? Más, menos. Tenemos el diodo. Y tenemos la fuente de 4. Entonces, acá tenemos una caída de 0.7, ¿verdad? Y aquí tenemos la fuente de 4. ¿Cuál va a ser nuestra tensión de salida VO cuando el diodo está encendido? La tensión máxima, por decirlo así. O sea, la máxima tensión de salida VO, porque eso es una señal sinusoidal, entonces va a variar con el tiempo, ¿verdad? Pero la VO máxima va a estar fijada por el diodo y la fuente, porque están en paralelo con la tensión de salida VO. Ven que el VO está acá. Entonces, el VO máximo va a ser de 4.7, que de hecho es la cantidad de tensión que se ocupa para encender el diodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La fuente a mí me puede entregar 8 voltios, me puede entregar 10, 15, 20, 100, si fuese el caso. Obviamente, con la tensión más alta puede ser que los componentes lleguen a quemar. Pero la máxima tensión que va a haber en la salida es de 4.7 voltios. Porque eso es lo que me limita. El diodo con la fuente me van a limitar a esa tensión. Eh, ok, ahora, ¿qué ocurre en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, evidentemente vamos a tener una tensión de -8. Entonces, menos 8 pico, ¿verdad? La tensión pico máxima o mínima, sí, mínima, digamos, sería de -8. Entonces aquí más bien la polaridad cambia. Tendríamos una fuente por acá y una fuente por acá.
de 8 voltios pico. Nuevamente tendríamos la resistencia y aquí tendríamos la siguiente salida. Ok. Vamos a ver lo que pasa aquí. Aquí tenemos la fuente, ¿verdad? Un poco feo. Tenemos esta fuente que es de 4 voltios. Y si ustedes ven, digamos, si nosotros nos venimos y hacemos una malla por acá y recorremos el circuito de aquí y hacia acá, ¿qué tensión resultante tendríamos en este punto, por ejemplo? Tendríamos los 8 voltios máximos que nos da la fuente de tensión en esta dirección, más los 4 voltios. Entonces, al final, cuando la fuente de entrada, cuando esta fuente de entrada está en este punto aquí, en su punto mínimo, que para nosotros en esta dirección sería máximo. Aquí lo que vamos a tener son 8 voltios de la fuente más los 4, que serían 12. Evidentemente el diodo no se va a poder encender con esa tensión de ese lado, por lo tanto entonces el diodo se va a comportar como un circuito abierto o un diodo apagado. Entonces nosotros tendríamos algo así. Sería como, sí, algo así. Ese va a ser el comportamiento del circuito o del diodo más bien cuando está en el semiciclo negativo, por decirlo de esa forma. ¿Qué ocurre? Aquí, como vemos, no hay corriente. No va a haber corriente en esta parte, hacemos una corriente aquí, la corriente va a ser cero. Pero a diferencia, voy a volverme un momento para que vean una cosa. Vean lo que pasaba en este caso. En este caso, el diodo lo que hacía era desconectar completamente la fuente de la señal de salida, porque estaba en serie. Pero acá, como está en paralelo, entonces lo que hace es cortar la corriente, pero la tensión de salida, VO, para este caso, va a ser de menos 8 voltios en su punto más bajo. Recuerdo otra vez, ¿verdad? Como son las señales de unidad, varía, pero en su punto más bajo van a ser menos 8 voltios. Porque no hay corriente, entonces no hay caída de tensión en esta resistencia. Y al no haber caída de tensión en esta resistencia, entonces aquí tendríamos menos 8 voltios. Y ahora lo que restaría sería dibujar la señal de salida. Sí, la señal de salida. Voy a hacer una cosa por acá. Voy a dibujar en rojo la señal de entrada primero. Vamos a hacerlo como así, así y así. Entonces aquí en este pico lo que hay son 8 voltios. Y aquí lo que hay son menos 8. Esa es la señal de entrada. Ahora, ¿cómo se comporta la señal de salida? Habíamos dicho que la señal de salida va a llegar hasta 4.7 máximo. Entonces, si aquí está 8, supongamos que 4.7 más o menos debería estar como por acá, un aproximado. 4.7 voltios. ¿Qué significa? Que la señal de salida va a llegar, va a venir por aquí y cuando llega a 4.7 se mantiene constante. Y cuando baja de 4.7, entonces comienza a bajar otra vez. Eso para el significado positivo. De igual de este lado, aquí llega
sube hasta 4.7 y se mantiene constante. La corta, como que la curva de arriba se la elimina, por decirlo así. En el semiciclo negativo, ¿qué pasa? Pues la forma de onda se mantiene igual, porque habíamos dicho que lo que hace el diodo es cortar la corriente aquí, entonces no hay caída de tensión en la resistencia y la fuente pasa, o sea, la señal pasa. A como viene, pasa. Entonces aquí la señal iría así. La azul es la señal de salida. ¿Verdad? Bueno, y acá también es de 4.7 por aquello. Y esta es la señal de entrada. Así quedaría la forma de onda del circuito. Ok. Creo que esta tutoría va a quedar bastante más larga que las demás porque sí faltan bastantes ejercicios. Ok, vamos con esos otros. Aquí hay un ligero cambio. Dice, determina la tensión UV para los siguientes circuitos mostrados. Considera la señal de entrada cuadrada y asuma diodos ideales. ¿A qué se refiere con diodos ideales? Aquí no vamos a utilizar ni el modelo exacto, que es con la ecuación de Schottky, ni tampoco vamos a utilizar el modelo de punto 7. Aquí vamos a asumir que si el diodo está encendido, se comporta como un corto completo. Y si el diodo está apagado, entonces se comporta como un circuito abierto. Entonces, nada más ahí para que quede claro, sería diodo encendido, encendido. Aquí vendría esto, tenemos el tiempo por acá y se va a comportar como un corto. Y si está apagado, entonces vendría el cable por acá y se comporta como abierto. No hay caída de tensión, o sea, no hay punto 7. Está o en corto o abierto. Ok, entonces analizando este circuito, nuevamente es importante ver la polaridad o la dirección en la que está el diodo. Eso sí, aunque no lo trajemos con tensiones, sabemos que si la tensión es mayor de este lado que de este lado y hay una diferencia de punto 7, digamos, aunque no lo estamos trabajando con punto 7, pues está la diferencia adecuada para que el diodo se encienda, entonces va a pasar la corriente hacia allá. Pero si es al revés, o sea, si la tensión es mayor acá que acá y no hay la diferencia potencial necesaria para que el diodo se encienda, entonces se va a apagar. Ok, ¿cómo se comporta este diodo, este circuito, perdón, en el semiciclo positivo? En el semiciclo positivo, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Semiciclo positivo. En el semiciclo positivo tendríamos ok, la fuente de entrada, ¿verdad? En ese caso serían 20 voltios. Tendríamos el capacitor aquí, digamos la tensión de salida acá, está,
El diodo, como les comentaba, lo vamos a trabajar como abierto, entonces aquí no va a haber corriente por el diodo. Y aquí está la resistencia, que es lo otro que nos falta. Eso va a ser para el ciclo positivo. Ahora, ¿cómo se comportan en el semiciclo negativo? En el semiciclo positivo, perdón, en el negativo, la tensión sí va a ser suficiente para poder encender el diodo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una fuente que va a tener el lado positivo acá, el lado negativo de este lado. Vamos a tener un capacitor por acá. Y el diodo va a estar encendido, entonces lo vamos a tomar como un corto. Y luego será la resistencia. Entonces aquí tenemos otra vez 20 voltios. O una fuente al revés. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vean, cuando el diodo esté en su semiciclo negativo, más bien, sí, cuando el diodo esté en el semiciclo positivo, ese capacitor lo que va a hacer es que se va a descargar. El capacitor se va a descargar porque está la resistencia aquí, ¿verdad? Entonces, en el semiciclo positivo, el capacitor se descarga. Mientras que en el semiciclo negativo, lo que hace el capacitor es lo contrario, se carga. ¿Se carga por qué? Porque como hay un corto acá, entonces básicamente esta resistencia, digamos que la podríamos borrar. Entonces aquí esto quedaría así. Digamos, si simplificamos el circuito, quedaría de esa forma. Entonces, en el semiciclo positivo, el capacitor se descarga. Y en el semiciclo negativo, como no hay resistencia, entonces el capacitor lo que va a hacer es cargarse. Ahora, algo importante es que vean que la fuente va en esta dirección, entonces la corriente irá en esta dirección. Por lo tanto, la polaridad del capacitor es conveniente ponerla de esta forma, tanto ahí como acá. Porque como es un elemento, un componente pasivo, entonces ponemos la polaridad de esa manera. Em, ok, ahora, vean ustedes que en el semiciclo negativo la tensión VO se está midiendo en un corto. O sea, el potencial en este punto es igual al potencial en este punto. Por lo tanto, en el semiciclo negativo, la tensión VO va a ser cero. Porque en un corto, acuérdense que la tensión siempre va a ser cero. Ahora, ¿qué pasa en el semiciclo positivo? Cuando el capacitor se está descargando. Cuando el capacitor se está descargando, aquí tenemos la tensión del capacitor.
¿Cuánto vale esa tensión? Pues nosotros analizamos el circuito en donde se carga y vemos que aquí tenemos 20 voltios, aquí hay un corto y es el capacitor. ¿Qué significa esto? Que idealmente el capacitor se carga hasta 20 voltios, porque estamos tomando el diodo como un corto. Entonces la tensión del capacitor, voy a anotarlo por acá, van a ser 20 voltios. En ese circuito donde se carga, máximo va a llegar a 20 voltios. Obviamente no puede llegar a más porque la fuente no tiene más que darle. Y como no hay un diodo, entonces no hay caída de tensión acá, y entonces todo se va para el capacitor. Y se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, como les dije al inicio, estamos trabajando con capacitores ideales, lo cual en la vida real no funciona tan así, pero para simplificar el análisis, trabajamos con capacitores ideales. ¿Qué significa eso? Que en el semiciclo positivo, cuando el capacitor se descargue, la tensión VO va a tener un valor de 40 voltios. ¿Por qué 40 voltios? Porque están los 20 voltios que me entrega la señal de entrada más los otros 20 voltios del capacitor cuando ya este se cargó por completo. Entonces, cuando se está descargando, me va a dar 20 voltios acá. Entonces, al final lo que tenemos es la forma de onda de la señal de salida. Entonces, acá en el semiciclo voy a dibujar otra vez nuevamente para que se entienda mejor la señal de entrada y luego la señal de salida. Entonces, la señal de entrada es esta. Bueno, en donde en este punto lo que tenemos son 20 voltios. Y aquí, que viene siendo esto, tendríamos menos 20 voltios. Esa es la señal de entrada, la roja. Ahora, ¿cómo queda la señal de salida? En el semiciclo positivo, ok, si nosotros nos ponemos a graficar la señal desde que el diodo, perdón, desde que el circuito se encendió por primera vez y se puso en funcionamiento por primera vez, el primer periodo de la señal no va a ser exactamente 40, porque en ese punto, si la señal comienza con 20, en ese punto el capacitor no estaría cargado, asumiendo que el capacitor en un inicio está descargado. Entonces ahí el capacitor se comenzaría a, digamos, tener un comportamiento diferente porque no estaría completamente cargado, ¿verdad? Pero obviando esa parte, obviando ese momento temporal en que el capacitor se tiene que comenzar a descargar, aquí la señal sería de 40 voltios, como les había comentado, ¿verdad? Me queda un poco, bueno, supongamos que son 40 voltios. Ahí está. Aquí sería de 0 y aquí otra vez 40 voltios. Sería un poco mejor verlo si la señal comenzara al revés, o sea, si esta señal de entrada estuviera al revés y comenzara con menos 20. Porque entonces así el capacitor se comienza a cargar de una vez y luego ya nada más se descarga. Entonces aquí tendríamos igual los 40 voltios. En este punto de acá, que quiero que quede un poco confuso, entonces mejor voy a borrar, pero el máximo valor de la señal de salida va a ser de 40 voltios, ¿verdad? Y en el semiciclo negativo va a ser de 0. Si tienen alguna duda me dicen, porque yo sé que esto puede ser un poco abstracto, más que todo porque se idealizan muchas cosas y no se toman como que si fuesen en la vida real. ¿Por qué 40? Ajá. Ok. Acuérdense que en el semiciclo negativo el capacitor se carga, ¿verdad? Entonces, el capacitor se carga a 20. Y cuando se está descargando, se prepara. Cuando se está descargando, es que
ese es el asunto, digamos. Trabajamos con capacitores ideales. Entonces, en un inicio tenemos, cuando es el semiciclo positivo, los 20 de la fuente más los 20 del capacitor. Ok. Entonces, al final aquí vamos a tener 40. ¿Ves? Ok. Ok. Luego tenemos este otro. Y igual, cambian unas cosas. Cambian algunas cosas con respecto al anterior. Primero, veamos, está la fuente. Aquí no hay fuente de tensión en CD. Aquí sí tenemos una fuente de tensión en CD. La onda cuadrada viene siendo la misma. Entonces vamos bajo el mismo análisis. Cuando el diodo está encendido se va a comportar como un corto y cuando el diodo está apagado se comporta como un circuito abierto ideal. Entonces la polaridad del diodo va a ser positivo de este lado y negativo de este lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el semiciclo positivo nuevamente? En el semiciclo positivo, el diodo pues de ahí se mantendría apagado, no se podría encender, porque la fuente nos está entregando 20 voltios. Entonces, similar al caso anterior, tenemos semiciclo positivo. Semiciclo positivo a la señal. Tendríamos nuestra fuente acá. Tendríamos 20 voltios. Esta es la señal de salida. Aquí tenemos nuestra resistencia. Y como el diodo está apagado, entonces lo manejamos de esta forma. Y aquí tenemos la fuente de tensión, con el lado positivo para abajo y el lado negativo hacia arriba. 5 voltios. Eso en el semiciclo positivo. Ahora, ¿cómo se ve esto en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, nosotros tendríamos la fuente dispuesta de esta forma, iría el positivo para este lado, el negativo para acá, tendríamos 20 voltios. Aquí estaría nuestro capacitor, tenemos una señal de salida. Y bueno, aquí estaría la resistencia. Y el diodo en este caso, como se enciende, porque vean que si nosotros, bueno, voy a dejar primero esto para explicarles un poco mejor. La fuente de CD lo que nos da son 5 voltios en esta dirección. Ahora, si nosotros agarramos estos 20 voltios y nos vamos recorriendo el circuito por acá, aquí la fuente lo que quita son 5, entonces digamos que acá tendríamos unos 15 voltios. Eso, pues, evidentemente, a simple vista es evidente que el diodo se va a encender. Entonces, lo modelamos como un corto, nuevamente. Y, ok.
Y aquí tenemos también. Ahora, vean que en este caso, en el semiciclo negativo, la resistencia no se va a anular, como pasó en el caso anterior, porque tenemos una fuente de tensión. Entonces, no es un corto, o sea, no es un corto desde aquí hasta acá, sino que está la fuente de tensión. ¿Qué significa eso? Que en el semiciclo negativo la tensión de salida VO va a estar definida por esta fuente. Ahora, como la polaridad está al revés, ve que en VO va a estar positivo acá y la fuente tiene un positivo acá. Entonces, en este caso, VO va a ser igual a menos 5 voltios, ¿verdad? Y em, en este caso, acá también el capacitor se estaría cargando. Entonces, el capacitor se estaría cargando para esta dirección. ¿A qué tensión se carga el capacitor? Acá ya no serían los 20 voltios de la fuente porque tenemos esta otra. Entonces, podríamos hacer una malla ahí rápidamente para nada más corroborar la información. Tendríamos menos 20 voltios más 5 voltios de la fuente de CD más, bueno, no, perdón, voy a parar. Sí, eso mal. Otra vez, menos 20 voltios más los 5 voltios de la fuente de CD más el VC, y eso va a ser igual a cero. Y sería el VC. Entonces, al final del VC van a ser los 20 menos 5, que nos deja 15. Esa va a ser la máxima tensión a la que se va a cargar el capacitor en el semiciclo negativo. Y en el semiciclo positivo, como lo único que está es la resistencia, no hay ninguna tensión, el diodo está abierto y todo, entonces aquí lo que se va a hacer es que se va a descargar por la resistencia. Entonces aquí tendríamos la tensión VC también. Y ya con eso, ahí podríamos calcular, estimar más bien, la onda de la señal de salida. Entonces tenemos la señal de salida. Igual, puede dibujar primero la señal de entrada en rojo y la señal de salida en azul. Entonces, aquí tendríamos, digamos que 20 voltios y menos 20. 20 y menos 20. Y así va. Serían 20 voltios. Y aquí tendríamos menos 20. Esa es la señal de salida. Perdón, la señal de entrada. Y luego tenemos la señal de salida. Ok, veámoslo primero en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo habíamos dicho que esto iban a ser menos 5 voltios, que están acá, ¿verdad? En todos los semiciclos negativos. Ahí creo que no quedó muy bien. Pues acá tendríamos menos 5 voltios. Ok, ¿qué pasa en el semiciclo positivo? Nosotros sabemos que el capacitor se cargó hasta máximo 15 voltios. Entonces, en el semiciclo positivo lo que va a pasar es que vamos a tener los 20 voltios de la fuente más los 15 voltios del capacitor, que nos da un total de 35 voltios.
que se van a ver reflejados en este nodo de acá. El diodo está abierto y la fuente de tensión SD no influye en nada, entonces eso no es relevante. Entonces acá tendríamos 35 voltios. Y esta ahora sí es la señal de salida. Ahí está ya la forma. Ok. Luego, y nos quedan, ¿qué son? 3 circuitos, no sé. Ajá. Luego hay uno que no. Ok, vamos a ver cómo va con el tiempo porque hasta ver si está bastante largo. Si no, el último ejercicio es un ejercicio de examen. Si no, luego lo puedo solucionar y les paso la solución. Depende cómo nos damos de tiempo. Este dice, utilizando una señal triangular simétrica con una tensión pico de 10 voltios, se encuentra la tensión de salida para cada circuito mostrado. Ok, aquí la señal ya cambia, ¿verdad? No es ni sinusoidal, ni cuadrada, ni eso. Ahora tramos con señales triangulares. Entonces, una señal triangular simétrica sería algo más o menos así. Sería la tensión. Tendríamos un triángulo por acá, y vuelve a bajar, pasa por acá, vuelve a subir y vuelve a bajar. Bueno, y ahí sigue subiendo. Entonces acá lo que tenemos son, en estos picos, tenemos 10 voltios. Y en estos picos tenemos menos 10 voltios. Esa es la señal de entrada, la señal que nos están diciendo. Ahora, em, veamos el primer circuito. El primer circuito, ven que el lado positivo del diodo está de este lado, el lado negativo está por acá. Aquí sí vamos a tomar como referencia el diodo de silicio otra vez con punto 7. Entonces, vean la posición de la fuente de tensión. Siempre hay que tomar en cuenta las polaridades. Eso es muy importante en estos ejercicios para saber cómo se va a comportar el diodo o el circuito en general. Vean que esta fuente está en dirección opuesta, por decirlo así, o sea, no le está sumando tensión al diodo. Hacia allá, lo que está haciendo es una caída de tensión. Hacia acá, si está haciendo una subida de tensión. ¿Eso qué significa? Que entonces el diodo va a ser más sencillo de encender. Vamos a ocupar una tensión más pequeña para encenderlo. ¿Cuál es esa tensión? Esa tensión, si nosotros hacemos el cálculo, básicamente serían los puntos 7, está el diodo menos los 3 voltios de la fuente, ¿verdad? Entonces, al final, para encender el diodo, ok, la tensión de entrada Vin tiene que ser mayor a menos 2.3. Nuevamente, serían los puntos 7 del diodo menos los 3 voltios. Eso hace que el diodo sea más fácil de encender. Incluso con una tensión de 1 voltio ya se encendería, porque entonces se cumple la diferencia potencial que está acá. Entonces tiene que ser mayor a menos 2.3. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos en esta parte de la señal. En esa parte de la señal, nosotros tenemos
acá una tensión de 10 voltios pico. En este punto, en la cresta del triángulo, por decirlo así. Tendríamos una tensión de 0,2, perdón, de 0,7 y acá sería de una caída de tensión de 3. Entonces al final, ¿qué es lo que va a quedar en la resistencia? Pues la tensión de salida. VO viene siendo los 10 voltios pico de la señal de entrada menos los 0,7 de la caída de tensión del diodo más los 3 voltios de la fuente en CD. Entonces al final nos va a quedar 12,3. 12,3 voltios en esta señal de salida, ¿verdad? Y ya sabemos que para el semiciclo positivo, bueno, para el semiciclo positivo va a encender siempre. Para el semiciclo negativo la cosa cambia un poco porque ven que aquí llegamos hasta -10. Entonces, suponiendo que el menos 2,3 esté por acá, si bajamos, la tensión sería menor a eso, entonces ya no estaríamos cumpliendo esta condición de aquí. Entonces, al no cumplir esa condición, pues el diode no se va a encender, ¿verdad? Eso nos genera la siguiente señal de salida. ¿Ok? Mhm. Voy a dibujar la señal de rojo otra vez. Ahí va. Entonces, ¿cómo quedaría la señal de salida? 12,3. Eso quedaría más o menos como algo así. Aquí nosotros tenemos 12,3. 12,3 voltios, ¿verdad? Que fue lo que dijimos que ocurre en este caso. Y como les comentaba, ¿qué pasa cuando el diodo, por ejemplo, no, perdón, cuando la fuente llega a una tensión más pequeña, a -2,3, pues el diodo se va a apagar, quedan abierto y no hay corriente. Entonces, al no haber corriente, automáticamente me desconecta la fuente de acá. Entonces, no puede llegar a ese límite. Pues como no puede llegar a ese límite, quedaría en cero, básicamente. Aunque creo que es que si lo hago así, se va a ver un poco confuso. Ya. Ahorita pongo el eje, ponémoslo así. Esto para acá, esto para acá y esto para acá. Pues aquí sería el eje, más o menos. Sería una tensión de 0 voltios. Nuevamente, y aquí tendríamos V. Acá. Es que si lo hago así, queda un poco confuso. Ok, si no, es que aquí queda un poco confuso. Porque bueno.
Evidentemente, en este punto, acá, la señal de salida es de 0, pero la señal de entrada no es de 0, porque como les comentaba, tiene que llegar a menos 2.3, tiene que llegar a más pequeño que eso. Entonces, mejor borramos esto de acá para no generar confusiones. ¿Qué? Recapitulando. La señal de entrada es triangular y cuando llega a menos 2.3 y baja, se deja de cumplir esta condición. Entonces, cuando llega a ese valor, la señal de salida me va a dar 0 voltios. En todo este pedacito de acá, digamos. En todo este pedazo de acá, la señal de salida me va a dar 0 voltios. Luego, cuando comienza a subir otra vez, entonces ahí sí, empieza y llega hasta 12.3, vuelve a bajar y se repite el mismo proceso. En este punto. Así quedaría la salida. Eh, a ver, voy a ir un poco más rápido porque si ya no estamos quedando sin tiempo. Entonces ahí luego vemos eso. Ok, aquí igual tendríamos un equilibrio de punto 7. La señal de entrada habíamos dicho que era más o menos así, ¿verdad? Aquí tendríamos 10 voltios. Aquí un poco feo. Tendríamos los 10 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Vean la manera en la que está dispuesta la fuente. Si la fuente estuviera al revés, entonces lo que hace es más bien facilitarme encender el diodo. Pero aquí como está al contrario, entonces no. Lo va a dificultar un poco. Ok, en este caso, cuando la señal de entrada esté en 10, por ejemplo. Ah, estoy revisando. Está bien, gracias. Cuando la señal de entrada esté en su pico más alto, que serían unos 10 voltios, pues aquí evidentemente el diodo no se va a encender, ¿verdad? En el semiciclo positivo. Entonces, tendríamos esto por acá. Ya se estaría comportando como un abierto. Y tenemos la resistencia. Bueno, ok. Ahora, ¿cuánta tensión necesitamos ahí para que eso se encienda? Ven que aquí hemos dicho que eran los 0.7 menos los 3 voltios, ¿verdad? 0.7 menos los 3 nos habían dado 2 menos 2.3. Ahora, para este caso, como la polaridad es diferente, entonces aquí cambia. Y sería menos 0.7 menos 2 voltios. Entonces, eso nos da una tensión de menos 2.7. Menos 2.7, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que VI tiene que ser menor a menos 2.7, la señal de entrada. ¿Por qué menor? Porque como el diodo está el lado positivo para acá, el lado negativo para acá, entonces cuando hay una tensión muy alta, por ejemplo 10, como les comentaba, no va a encender. Entonces eso me va a generar que el diodo encienda para tensiones, ok, perdón, a mí aquí sale así. Y sería menor a menos 2.7, correcto.
Entonces de aquí sacamos la señal de salida. Y tenemos lo siguiente. Vean, el diodo me va a encender cuando la fuente sea menor a menos 2.7. O sea, digamos que menos 2.7 esté por acá. Menos 2.7. Ahora, como el diodo está en serie con la fuente, entonces cuando el diodo esté abierto, la salida, perdón, va a tener una tensión de 0. Porque el diodo me corta ese paso de corriente, entonces la tensión va a ser de 0. Para esos casos, entonces la forma de onda de salida me quedaría con esto aquí nada más, con estos picos. Voy a borrar ese eje otra vez. Saliremos esto por acá, esto por acá, esto por acá. Esto así, así. Bueno. Ujú. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando el dedo está encendido? Cuando el dedo está encendido, aquí tendríamos en su pico más alto, por decirlo así, tendríamos en esta dirección tendríamos 10 voltios, aquí tendríamos 0.7 y aquí tendríamos 2 voltios. Entonces, si sumamos esto, tendríamos, o sea, aquí abajo serían 10 más 2 más 0.7 menos V sub O, eso tiene que ser igual a C. Entonces, ¿qué significa esto? Que V sub O en su valor mínimo va a llegar a menos 10 más 2 más 0.7. O sea que llegaría a menos 7.3. Menos 7.3 voltios. Y ese sería el valor que tendríamos acá. Menos 7.3 voltios. Eh, ok, sí. Me falta esto. Ahí supongamos que está pegado, no se me quedó muy bien. Pero bueno, recordando, esto va a pasar únicamente cuando la fuente me está entregando una tensión más pequeña que menos 2.7 voltios. Entonces la forma de onda al final va a quedar así, con un tope de menos 7.3, por la malla que hicimos acá arriba. Luego, este va a ser el último porque ya tenía otro preparado, pero si no lo dejamos así. Sí. Que bueno, es que quedan estos dos, pero eso, si no, ya, andamos cortos de tiempo, entonces creo que no voy a poder terminar estos, porque si me pongo a hacerlos vamos a salir muy tarde y ya van a ser las 11:20 casi. Pero bueno, no sé si los puedo resolver y luego les subo el documento con la solución de este, que el análisis es el mismo, digamos. Se analizan las polaridades, se ven si el diodo siendo no dependiendo del tope de tensión y luego se calcula la forma de la unidad de señal. Es igual, nada más aquí quedan que las fuentes ¿qué es lo que pasa acá? En este y en el anterior. Las fuentes de tensión y el diodo están en paralelo junto con la fuente de señal de entrada de la resistencia. Entonces, a diferencia de este circuito, que me cortaba el circuito cuando el diodo estaba abierto, acá lo que me va a cortar es este pedazo nada más, pero la tensión de la fuente se va reflejada en la señal de salida, aunque el diodo esté apagado. Y bueno, aquí trae un ejercicio de examen también, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a poder hacer. Igual eso luego se los puedo pasar la solución. Eh,
Este es un circuito bastante completo, ¿verdad? Que se ven muchas cosas, incluso se pide al final modificarlo para transformar la señal de entrada a una señal en CD, vista la resistencia. Pero bueno, luego les paso esa información. Entonces, quedaríamos por acá. Lista el registro de la asistencia para que lo completen y eso sería todo por la tutoría de hoy.